Hola amigos, yo soy Sadia Herrera y estoy en el capítulo número 5 de esta serie de videos de gatita amigurumi tejida a crochet. Y en este capítulo lo que vamos a ver son las piernitas con sus piececitos. Y lo que vamos a ocupar hoy es el hilo principal que traemos de la carita, las manos y los pies y el hilo rosa. Además vamos a utilizar ganchillo y un relleno sintético para irle dando formita. Entonces, si tienen alguna duda en este capítulo, por favor déjenme un comentario y yo con muchísimo gusto voy a contestarle. Si es la primera vez que está en el canal, no olvide suscribirse para que no se pierda ninguno de los videos. Y si apenas va iniciando este proyecto, ya llevamos capítulos previos y voy a dejar link acá arriba en la pestañita que sale y también en el primer comentario fijado para que usted pueda ir paso a paso en este proyecto desde el capítulo número 1. Así que no me tardo más, vamos directamente al acercamiento y vamos a tejer mucho tiempo juntos. Y daremos inicio primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, en lo que será la primera vuelta, vamos a tejer 8 puntos bajos. Y aquí vamos. Una vez que tenemos los 8, lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico y colocar un marcador para poder iniciar la segunda vuelta. Y aquí estamos para la segunda vuelta. Y lo que haremos en esta segunda vuelta será un aumento en cada punto bajo. En este primer punto colocamos nuestro marcador para no perder la vuelta. Así que nos iremos así, toda la vuelta, con puros aumentos, o sea, 8 aumentos, para que al final tengamos en total 16 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que tejeremos en esta vuelta será un punto bajo y un aumento, así durante toda la vuelta, repitiendo. Y para el final de esta vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 4. Y lo que vamos a tejer son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos el primero, segundo, tercero y ahora viene el aumento. Repetimos esto toda la vuelta y para el final de esta vuelta 4 deberemos de tener 30 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí ya vamos a dar inicio a la vuelta 5. Y aquí vamos a tejer primeramente 2 puntos bajos. Ponemos nuestra marca. Primero, segundo y luego viene un aumento. Luego vamos a continuar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así continuamos toda la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento
Y cuando lleguemos al final nos quedarán 2 puntitos bajos solitos por tejer que tejeremos solos para completar la cantidad de 36 puntos bajos en toda la vuelta. Y aquí estamos para la vuelta número 6. Y lo que vamos a tejer ahorita son 5 puntos bajos y un aumento. Así nos iremos repitiendo toda la vuelta. Y aquí estamos para la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 y hasta la vuelta número 12, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 42. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta 12. Y aquí vamos a iniciar la vuelta número 13. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer son 5 puntos bajos y una disminución. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Y viene la disminución. Después vamos a repetir esto toda la vuelta para que al final tengamos 36 puntos bajos. Y nos vemos acá. Y aquí estamos para la vuelta número 14. Y lo que tejeremos primeramente será 2 puntos bajos. Aquí está el primero, lo marcamos. Segundo. Y va a venir una disminución. Después de esta disminución vamos a continuar con 4 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir esto toda la vuelta. 4 puntos bajos y una disminución, para que al final nos queden 2 puntos bajos solitos por tejer. Los concluimos y tendríamos un total de 30 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos en la vuelta número 15 y lo que haremos será 8 puntos bajos y una disminución, para que al final de esta vuelta tengamos 27 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta 16. Y lo que haremos acá es un cambio de color. Y tomando la hebra de adelante, vamos a introducir el nuevo color. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. En este primer punto voy a tomar en cuenta las 3 cadenas como nuestro primer punto alto. Y luego vamos a hacer el segundo. Siempre necesito hacer cambio de ganchillo porque aquí venía con un 2.5. Pero como esta hebra es un poco más gruesa, es más cómodo tejer con este, que es un número 3. Ok, dicho esto, vamos ya a cortar la hebra que traíamos del color beige del cuerpo. La retiramos y nos vamos a quedar solo con la rosa de la ropa. Esta hebra la vamos a ir ocultando en el tejido. Así que continuamos toda la vuelta con 2 puntos altos por punto, para que al final tengamos un total de 54 puntos altos. Pero recuerden siempre por la hebra o por la barriguita de adelante,
vamos a guardar la barriguita de atrás para subir con la ropita. Este va a ser el borde y va tejido por adelante. Así que continuamos y nos vemos al final de esta vuelta. Ya que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es unir con un punto raso, cortar esta hebra y jalar para luego perderla por atrás en el tejido. Ahora bien, vamos a continuar con el cuerpecito. Lo voy pasando por acá para esconder en la siguiente línea. Y retomo con el color rosa. Falta un poquito más por acá para bajar. Y ahora sí, voy a poder ocultarlo. Ok, ahorita lo que haremos es otra vez tomando el color rosa, pero esta vez por la barriguita de atrás, tomar la hebra. Primeramente hacemos una cadena, la ajustamos y vamos a tejer en el mismo lugar un punto bajo. Y así nos continuaremos con puntos bajos en la barriguita de atrás. Y como recordarán, traíamos 27 puntos bajos. Así que tejeremos 27 puntos sobre la línea de atrás y siempre ocultando las dos hebras, vean. Voy tejiendo y ocultando. Tomo la barriguita de atrás, tomo la hebra, hago mi punto bajo y mientras oculto la línea. Así al final del tejido se habrán perdido y quedará muy bien. Voy a marcar este como mi primer punto para no perder la vuelta. Así que continuamos y nos vemos al final. Y aquí ya hemos dado toda la vuelta y vamos a iniciar la vuelta 17. Y lo que haremos en esta vuelta 17, 18 y 19 es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 27. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 19. Y aquí estamos para la vuelta número 20. Y en esta vuelta número 20 lo que vamos a estar tejiendo son 8 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta 21. Y en esta vuelta 21 y la vuelta 22, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 22. Y aquí ya estamos listos para la vuelta 23. Y lo que haremos es 9 puntos bajos y un aumento. Y así vamos a ir repitiendo toda la vuelta hasta que al final tengamos 33 puntos bajos. Así que nos vemos acá. Y ya estamos listos para la vuelta 24. Y a partir de esta vuelta 24 y hasta la vuelta 30, lo que haremos es mantener los mismos
33 puntos bajos. Así que continuaremos tejiendo y nos veremos para el final de la vuelta 30. Y aquí ya estamos en el final de la vuelta 30. Y les recuerdo que de esta pieza son dos, que son las piernitas. No vamos a cortar la hebra, lo vamos a dejar así pendiente porque ahorita vamos a unir y continuar con el cuerpecito. Así que este capítulo lo dejamos aquí. Y bien amigos, espero que les haya gustado y que les sirva. Si no ha visto completa esta serie, voy a dejar un link acá a todos los videos desde el número 1. Y de este lado les invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita para que no se pierda ninguno de los proyectos. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.